Bueno, en este mini tutorial voy a hablar rápidamente de los certificados del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. Me parece muy importante este tema porque en definitiva vamos a darnos cuenta que si falta alguno de los certificados del artículo 80 va a dar lugar a la procedencia de dicha multa. En primer lugar, quiero mencionar algo fundamental importante. Finalizado el vínculo laboral, sabemos muy bien que el empleador tiene la obligación de entregar 3 certificados que lo vamos a ver a continuación. Pero vamos a mencionar 3 puntos importantes o 3 recaudos fundamentales que se tienen que cumplir para que proceda la multa del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. Bien, en primer lugar, tiene que haber una intimación concreta del requerimiento de entregar los certificados de trabajo. Una intimación, obviamente, que va a tener que ser en forma fehaciente. Bien, esto es importante. En segundo lugar, otro punto importante para tener en cuenta, tiene que transcurrir un vencimiento de un plazo de 30 días de vencido, por así decirlo, ese vínculo laboral. Este tema de los 30 días de mandar esta intimación, una vez que finaliza la relación de trabajo, transcurridos estos 30 días, por así decirlo, surge de un decreto reglamentario que, para que ustedes lo puedan anotar, es el decreto 146/2001 en su artículo 3. Muy cuestionado porque de alguna manera se ha entendido que en realidad es un decreto que, por así decirlo, excede reglamentariamente lo que la ley ha regulado, porque la ley en definitiva lo que establece es una intimación por el plazo específicamente de 2 días. No habla en ningún momento de estos 30 días que el abogado debe dejar que transcurra en que finaliza el vínculo para poder de alguna manera intimar al empleador a que proceda a la entrega de los mismos. Si bien se han hecho muchos planteos de inconstitucionalidad en cuanto a este decreto que estoy mencionando, el decreto 146/2001, la realidad que en cuanto a las posturas, tengo que decir la postura mayoritaria como la postura minoritaria para que ustedes se den cuenta. La postura mayoritaria dice no, sí o sí, debe de alguna manera transcurrir este plazo de 30 días de finalizado el vínculo laboral para poder recién realizar esta intimación a que entregue todos los certificados del artículo 80 que lo vamos a ver a continuación. Esa es la postura mayoritaria, es muy tajante. Se acoge a rajatabla a lo que dice el decreto reglamentario. Ahora bien, la postura minoritaria, lamentablemente lo tengo que decir en esta cuestión, dice en realidad no, este decreto, como bien estoy mencionando, hace un ejercicio abusivo, por así decirlo, en cuanto a la reglamentación de la propia ley y, en definitiva, dice no tengo por qué esperar estos 30 días en definitiva. Pero bueno, dada la postura mayoritaria y dada la postura minoritaria, la realidad que si estamos litigando en el ámbito nacional como en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, vamos a tener que dejar que transcurran estos 30 días para recién intimar. 30 días que van a correr ¿desde cuándo? Desde que finalizó de alguna manera ese vínculo, extinguió el vínculo laboral. Bien, entonces, vamos a los recaudos. Primer recaudo, dijimos la intimación concreta para que entregue los certificados del artículo 80. En segundo lugar, que hayan transcurrido estos 30 días de finalizado el vínculo laboral. Y en tercer lugar, una vez que vencido este plazo de 30 días, se le intima al empleador para que lo entregue en el plazo de 2 días. ¿Sí? Estos son los 3 puntos fundamentales para que tener en cuenta para que pueda de alguna manera proceder las multas del certificado del 80. Ahora bien, quiero mencionar algo importante con respecto a este punto y por eso no me quiero olvidar absolutamente nada. El certificado del artículo 80 básicamente son 3. Es decir, que si falta alguno de estos certificados va a dar lugar a la multa. O sea, la multa va a proceder igual. Y es donde nosotros no tendremos que avisar, obviamente, la contraparte. Muchas veces me ha pasado en el CECLO que me entregan los certificados del 80 y no están todos los certificados. Y vamos a ver que son 3. Uno de ellos se llama así, certificado artículo 80 LST. Ese certificado tiene que contener determinados requerimientos importantes. Sí, es decir, es una nota, en principio es una nota que realiza el empleador. Vamos a ver qué es lo que debe contener, porque no quiero que presten atención. Es una nota en papel
con el membrete de la empresa, fulanito sociedad anónima, fulanito menganito SRL, donde deberán consignarse estos datos. Escuchen, punto número 1, indicación del tiempo de prestación, es decir, la fecha de ingreso como la fecha de egreso. Primer punto. Segundo, naturaleza de los servicios, es decir, tareas, cargas, categoría. ¿Qué categoría realizaba el trabajador o la trabajadora? Las tareas que desarrollaba, su categoría. Tercer punto, también para mencionar, la constancia de los sueldos percibidos. Número 4, constancia de aportes y contribuciones a los organismos de seguridad social. Y este punto creo que es uno de los que en definitiva el certificado del 80, prácticamente muchos, por no decir la mayoría, no lo cumplen, es el tema de la calificación profesional obtenida. Todo certificado del 80, esta nota en papel que realiza, es más, muchas veces ahí, en vez que lo realicen los contadores, lo podemos realizar claramente nosotros, ¿sí? Para poder de alguna manera no perder como quien diría, no ese trabajo siga estando en manos, entiendo yo, obviamente del abogado, porque justamente el contador puede realizar este certificado, pero tiene que tener todos estos puntos que yo estoy mencionando. Si no está la recalificación profesional, ese certificado está incompleto y por lo cual tranquilamente puedo de alguna manera pedir la multa de la misma. Entonces, por eso yo digo que aquí en esta cuestión, a la hora de confeccionar este certificado, realmente es importante la mirada, sobre todo del abogado, porque el contador, estas cuestiones se le puede claramente pasar. Tiene que estar sí o sí la calificación profesional que obtuvo ese trabajador durante lo que duró esa relación laboral. Muchas veces, fíjense en ustedes que no está. Generalmente ponen fecha, se certifica que fulanito, fecha de ingreso, fecha de egreso, tanto con categoría, lugar de trabajo y demás. Tiene todo, pero no tiene la calificación. Esto, por no decirlo, en la mayoría, más del 80% de los casos, los certificados no cumplen con este requerimiento, lo cual puede traer un gran dolor de cabeza para la parte empresarial, por lo cual aquellos que estarían de alguna manera representando a la parte empresarial tengan en cuenta que al momento de entregar los certificados, por favor, puedan también plasmar la calificación profesional obtenida. ¿Cuál es el otro certificado? El segundo, lo que le llamamos el formulario PS 6.2 de ANSES, Certificado de Servicios y Remuneraciones de la Ley 24241. Esto va a contener la firma de un responsable, obviamente, de la empresa que deberá estar certificada, ya sea por el banco o por un notario, por un escribano. Bien, es algo muy importante este certificado PS 6.2, porque, bueno, justamente allí van a estar consignado todo lo que se refiere a los aportes que se le han realizado a ese trabajador desde lo previsional. Es importante ¿para qué? Para que el día de mañana pueda obtener su beneficio provisional, obviamente, a futuro. Sabiendo que hoy la edad, en este caso con la reforma, es hasta los 70 años. ¿Sí? 70 años. Bueno, como bien digo, el fundamento es que sirve para el beneficio previsional y se archiva en ANSES. Bien. Ese sería el segundo certificado que no puede faltar. El tercero es la constancia documentada de aportes. También muy importante, donde deberá constar todos los aportes realizados por el empleador durante todo lo que duró la relación laboral, sí, en cierta forma, con toda la boleta de pago de todas las cargas sociales que haya realizado. Cargas sociales, me refiero a asignaciones familiares y demás. No siempre, por no decir la mayoría de los empleadores, no cumplen con esto. Si falta algo, por más mínimo que sea, de todo lo que estoy mencionando, que vuelve a dejar el vivo, o sea, dejo este mini tutorial certificado artículo 80, de alguna manera va a dar lugar a la multa, sí, que establece específicamente la ley 25.345 en su artículo 45. Así que bueno, me parece importante que tengamos en cuenta este punto que estuvimos mencionando de las tres documentaciones, los 3 certificados que sí o sí tiene que entregar el empleador. Ya sea que vamos por la parte del trabajador, cotejar que se encuentren todos esos certificados, porque si no tenemos la posibilidad claramente de poder iniciar una acción por claramente este tema, por la falta de entrega de los certificados del 80, porque me pudiste haber entregado todo, pero no todo en forma completa, ¿sí? Y la parte empresarial, tener los recaudos.
cuando van a hacer el certificado del 80, poner la recalificación profesional y ser muy puntillosos en estos puntos, ya sea de lo que nos encontremos representando a la patronal como representando a la parte empresarial. Tenemos que tener mucho cuidado con el tema del 80, porque muchas veces decimos, no, es un simple certificado, no pasa nada. No, pasa bastante en realidad, porque bien puede dar lugar claramente a una acción judicial. ¿Por qué no? La acción común de los certificados, artículo 80 LCT. Bien. Así que bueno, espero que haya sido de utilidad este tutorial cortito, certificados artículo 80, y bueno, de alguna manera he tratado de canalizar lo que más me llevó mucha duda sobre este punto en particular. Algo para cerrar respecto a este tema que estoy mencionando, que más allá que hay jurisprudencia y bastante la van a poder encontrar, que también entiende que por más que se hayan entregado todos los certificados en forma correcta, como quien diría, donde se estipuló la fecha de ingreso, el egreso, las categorías, la recalificación profesional, hay bastante, diría yo, repito, y por no ser redundante, jurisprudencia que entiende que si en cierta forma esos datos que están plasmados en el certificado 80 no se condicen con lo que nosotros le llamamos principio de primacía de la realidad de los hechos, en cierta forma no estarían cumplimentado la entrega de lo mismos, porque en definitiva lo que debe primar que es tenemos que dejar las formas y primar los hechos realmente por sobre la realidad de los hechos, cómo acontecieron, porque claramente podemos encontrarnos, decir una fecha de ingreso, por ejemplo, que ingresa en el año 2015, cuando en realidad ese trabajador ingresó en el año 2013, por ejemplo, me pongo a pensar, o por ejemplo que tenía una categoría laboral distinta a la que en verdad tenía, por lo cual eso también es importante que lo tengamos presente a esta jurisprudencia para poder citarla, ya que en definitiva, si al momento en el juicio laboral llegamos a probar que ese trabajador a modo ejemplificativo ingresó antes a la fecha que estipula ese certificado que ha sido consignado, porque el empleador, algo importante que tengamos en cuenta, que el empleador no se libera de responsabilidad en la carta de documento diciendo que pone a su disposición digamos, los certificados del artículo 80. Esto la jurisprudencia lo viene manteniendo y bastante uniforme con respecto a este punto, es decir, no basta poner a disposición, sino que en definitiva lo que debe hacer el empleador en todo caso es consignar judicialmente los mismos, ¿sí? Esto me parece fundamental resaltar, la consignación judicial si va uno por la parte empresarial, porque muchas veces el trabajador también ocurre que no retira los certificados. Entonces el empleador no puede estar corriendo con este riesgo. En todo caso, ¿qué hago? Tengo la vía de la consignación judicial. Es una demanda más que también, de alguna manera, voy a tener que, de alguna manera, iniciar. En el ámbito nacional, dentro de lo que es el SECLO, también piden el agotamiento de la instancia previa administrativa. De mi punto de vista, entiendo yo, y hay también distintas jurisprudencias en esta cuestión, que entiende que no es necesario tener que agotar la instancia del SECLO para que el empleador consigne judicialmente los certificados, como también, obviamente, o alguna indemnización o algunos salarios caídos, por ejemplo, pero hay muchos juzgados, en este caso en el ámbito nacional, de los 80 juzgados laborales, que entienden que en definitiva se tiene que agotar instancia, pero es algo que también lo quiero acotar. Y bueno, tengamos en cuenta esto, en definitiva también de lo que hablaba de la jurisprudencia en cuanto a la parte trabajadora, si se logra probar en un juicio laboral que la fecha de ingreso de alguna manera era anterior a la consignada en el recibo de sueldo, se logra probar que realizaba otro tipo de tareas a las que se mencionan en ese certificado, bueno, más allá de que haya entregado todo, también daría lugar a la multa de la misma, porque volvemos a lo mismo, lo que siempre vamos a buscar es esto de este principio que estaba nombrando anteriormente, que priman los hechos por sobre las formas. Bueno, un beso a todos, grandes, y dejo más que nada este cortito video tutorial de certificados artículo 80, que me llegaron bastante dudas durante lo que fue la semana respecto a este punto. Saludos a todos y bueno, quedará guardado. Buenas noches y nos veremos la próxima.